curricular de referencia nacional parecía una buena estrategia. Tardía, porque no se anunció y dio inicio en el 2015 al asumir las actuales autoridades, pero buena, aunque tarde, hasta que uno lee el texto. No es ni marco, ni muy curricular, ni muy de referencia nacional. Es una cosa a mitad de camino, falto de convicción y casi hecho para cumplir. Las propias autoridades de ANEP lo definen, cito comillas: el establecimiento de un marco curricular de referencia nacional no limita la forma en que los consejos desconcentrados a cargo de los diferentes tramos educativos organizan sus planes o programas. Por el contrario, acompaña y potencia dicha construcción. Esto es un grosero error conceptual, ya que la evidencia mundial indica que los marcos curriculares son precisamente un eje organizador de los planes y programas en sentido orientativo y vinculante, y abarcan aspectos referidos a los contenidos educativos, a las cargas horarias, a los criterios y herramientas de evaluación, a la infraestructura, a los equipamientos, al perfil, el rol y la formación docente, a los materiales de enseñanza y de aprendizaje, entre otros elementos relevantes. En cambio, esta propuesta equivale a decir: lo haremos, pero de ustedes después hagan lo que quieran. Un auténtico marco curricular común ordena el conjunto del sistema y lo hace por el bien del estudiante, a quien prioriza por encima de las autonomías de los consejos desconcentrados. Y lo hace modificando al final planes y programas, no al inicio. Lo hace en debate con los desconcentrados, pero lo hace. No lo deja librado a que luego los consejos desconcentrados se sientan acompañados y potenciados. Lo hace aumentando la libertad del docente para elegir contenidos y estrategias. Lo hace. Tampoco se ha cumplido con la iniciativa de crear un ciclo básico común bajo una misma institucionalidad, promesa de campaña, ni con la promesa de campaña de constituir dos grandes sistemas, uno de educación comprensiva hasta los 14 años y otro de educación para los jóvenes de 15 a 17 años. Nada de eso existe ni siquiera en lo básico que es su abordaje conceptual. Siguen existiendo propuestas curriculares desconectadas entre primaria y media. Poco y nada se ha avanzado en la idea y promesa de un esfuerzo edilicio centrado en media básica en combinación con las escuelas de tiempo completo para expandir cobertura y horario en media básica en un modelo de centro comprensivo de 5 a 14 años. Analicen los programas de matemáticas, de lengua, de historia. No hay conexiones, no hay continuidades, no hay referencia de un grado a otro, hay repeticiones, de tal manera que en diferentes grados parece que se diera lo mismo. Busquen luego en varios países estos mismos ejes curriculares, se llaman así: matemática desde kinder hasta los 17 años, lenguaje de 4 a 16 años. A nadie se le ocurre armar por año y luego sumar por año para cada ciclo y luego sumar por ciclo para el total. Es exactamente al revés cómo se monta el sistema. Primero las grandes metas de competencias del sistema, el todo en progresión a lo largo de todo el trayecto, después las grandes áreas, los subciclos, después de sus áreas y luego los perfiles de logro y luego las horas, los tiempos, los contenidos y las asignaturas al servicio de todos los elementos anteriores. Los estudios del INED y un estudio elaborado por Ricardo Vilaró a pedido del MEC en 2015 ya indicaban este problema de asignaturismo descoordinado y contenidista y dinámicas de cambio que no funcionaron, pero son documentos que el CODICEN ha olvidado o lo ha tildado de una mera producción académica, entre comillas. La fragmentación del currículum sigue siendo una nota típica del sistema educativo. Es más, desde el área de estadísticas educativas del propio CODICEN, cuando se evalúan los resultados de aprendizaje, se llama la atención justamente sobre este tema. Las autoridades educativas lo están haciendo exactamente al revés de cómo se debe reformar una estructura curricular. El CODICEN dice que debe liderar y dice que lo está haciendo, pero lo que hace realmente es sumar y lo que ya está, y eso determina que se avance poco y mal. Primaria y formación docente han tenido el coraje de plantearse un reordenamiento más razonable, que incluye redefinición de perfiles, ciclos, flujos, estrategias y contenidos. Pero también sabemos que los sistemas educativos no se cambian por partes o por enfoques fragmentados. Primaria lo está haciendo sola y luego se le sumará la suma de lo otro.
nuestra zona crítica, que es la educación media, y vaya a saber cómo termina armado el esquema final. Sin un Codicen que promueva efectivamente un marco curricular común, este será solo un documento anecdótico o algo que demorará siglos. Téngase en cuenta que este documento que ha elaborado el Codicen es para debatir y luego generar algo que sería un preliminar a fines del 2017, es decir, un ritmo propio del siglo XIX, totalmente ajeno al siglo que vivimos. Pero ya de principio está mal enfocado. Se refiere a un supuesto marco de carácter vinculante con el sistema educativo en su conjunto. Un supuesto marco sin carácter vinculante con el sistema educativo en su conjunto, conceptualmente equivocado, cuyo resultado solo puede generar más caos y desorientación en el sistema educativo. Pero además tampoco tenemos un sistema nacional de evaluación estandarizado. Solamente contamos con pruebas internacionales cada varios años y a las que se aplican a nivel nacional a los sextos años. Parece que no se entiende que un sistema nacional de evaluación es una poderosa herramienta para apoyar los aprendizajes. El sistema de evaluación formativa en línea, que es una gran innovación e instrumento, sigue aplicándose si los consejos desconcentrados quieren. La política de evaluación educativa debe ser nacional, no potestad de la autonomía de los consejos desconcentrados. Ojalá empiece a ocurrir un sistema de evaluación ordenado. Dicen que va a ocurrir el año que viene. Bienvenido si el INED empieza a tener pruebas estandarizadas el año que viene, pero eso no ocultará que como país demoramos 12 años en poner a funcionar un sistema estandarizado de evaluación. Un sistema que no se mide a sí mismo y que se evalúa con criterios estandarizados internos y externos es un sistema que no aprende. Nuestra educación media posee un sistema de elección de horas que es perverso. Lo primero que hace es generar más rotación docente anual. Lo segundo es que genera inseguridad y atraso en los inicios de año para docentes y estudiantes. Lo tercero es que produce mala distribución de nuestros recursos humanos. Pero lo peor por lejos es que genera y potencia la desigualdad, porque la gran mayoría de los docentes de bachillerato en centros educativos como el IABA, el Zorrilla, el Bauzá, son docentes efectivos de grado 4 a 7, que eligen una unidad docente, 20 horas o más en un mismo centro, y que por antigüedad y puntaje están seguros en sus cargos, mientras que en Casabó, Cerro Norte y Casaballe predominan los docentes interinos o efectivos grado 1 y 2, que eligen a veces, pero no siempre, una unidad docente en el mismo liceo y rotan más y tienen que correr de un lado a otro para cumplir sus horarios. Entonces nuestro sistema de enseñanza media no solo no combate la desigualdad de origen, sino que la agudiza. Esto es de una enorme gravedad. El gasto por alumno de bachillerato de los barrios de nivel socioeconómico más alto es mucho mayor que el gasto por alumno en los barrios de nivel socioeconómico más bajo. Un gobierno que se define de izquierda tolera, reproduce y legitima estas situaciones. No se entiende y es además injustificable. Debe ser motivo de vergüenza que esta situación se mantenga y tolere de esta manera años tras año desde hace mucho tiempo. En el ciclo básico ocurre lo mismo. La rotación docente es mayor en Cerro Norte que en la costa. El docente taxi es mucho más frecuente en Cerro Norte que en la costa. No es casualidad que nuestras tasas de egreso en primaria sean universales y relativamente igualitarias en los diversos niveles socioeconómicos, porque primaria busca corregir las desigualdades de origen, al menos esa es su intención, mientras las desigualdades de egreso de media son las peores de la región. Esto sucede hace ya algún tiempo y lo documenta Martín Pasturino en forma clara en un estudio que el MEC le encargó, pero que el Codicen parece haber olvidado. Porque estas diferencias que mencionamos se manifiestan luego en cosas muy concretas. ¿Dónde faltan más los profesores? ¿Dónde cuesta más cubrir todas las horas? ¿Cuántos de estos docentes tienen otro trabajo? ¿Qué cantidad de grupos y liceos al mismo tiempo tienen que cubrir los docentes de menor grado? En todos los casos, la situación es mucho peor en las zonas más marginales y con aquellos estudiantes que requieren más apoyo. Lo más grave es que hace muchos años que estas cosas se saben y no se modifican. Por otra parte, los directores
carecen de autonomía y recursos y en algunos casos de formación específica para gestionar un centro educativo. Los directores, de hecho, muchas veces cobran menos que los grados 6 o 7 con similar cantidad de horas. Los centros de zonas más vulnerables en media presentan alta rotación de directores. En rigor, en la enseñanza media se carece de la idea de comunidad educativa a nivel del sistema y tampoco se está promoviendo esta concepción. Los centros que logran generar este sentido de comunidad lo hacen a pesar de todas las reglas del sistema, de las reglas de elección de horas, de selección, incentivos de formación, de equipos directivos, de autonomía. Las reglas vigentes juegan totalmente en contra de la construcción comunitaria. Si quieren, sigan hablando del territorio, todo lo que quieran, pero si no modifican las reglas, los incentivos, la formación y la autonomía de los centros, nada va a cambiar. El territorio se ha transformado en una palabra mágica que todo lo explica y que parte equivocadamente de la idea de que basta solo con decir que se va al territorio para tener educación. El territorio es un anclaje necesario de la política educativa, pero no es la política educativa. La regionalización no es una estrategia correcta. Su resultado no es otro que aumentar la burocracia y el clientelismo para aumentar el poder patrimonial de las autoridades de turno. La autonomía debe potenciarse a nivel de los centros educativos y no a nivel de las estructuras intermedias, regionales o departamentales. Se abandonó el único programa que promovía la construcción de comunidades educativas a escala local, el programa Promejora. Nuevamente se dejaron de lado los estudios que evidenciaban su impacto. El camino emprendido es totalmente contrario a los objetivos de desarrollo de la autonomía de los centros educativos. El ausentismo docente de enseñanza media es un serio problema, tal como lo muestra un estudio de Martín Pasturino encargado por el MEC en 2015. Pasamos de 5.000 horas perdidas en secundaria pública en 1998 a 50.000 en 2008. Entre 2005 y 2008, las horas no dictadas en enseñanza media aumentaron de 37.000 a más de 50.000. ¿A cuánto ascienden hoy las horas no dictadas? Me imagino que, dada la gravedad del dato, existe un seguimiento sobre su evolución. ¿Cuál ha sido la evolución en secundaria, en media técnica, en primaria de las horas perdidas? ¿Cómo se puede explicar que esto haya sucedido en el mismo momento en que aumentaron de manera muy significativa las personas y docentes contratados y se aumentaron los salarios? Todo eso manteniendo estable la matrícula. ¿Cómo pasó eso? ¿Cuántas horas no se dictan hoy en nuestro sistema educativo? En fin, son muchas preguntas y muchas confirmaciones de la falta de rumbo de la conducción educativa y de su responsabilidad directa en el enorme fracaso de estos años. Pero vamos ahora a respaldar todas nuestras afirmaciones con los datos concretos. Vamos a empezar con la matrícula. Y a este respecto nos apoyamos en los anuarios estadísticos del MEC 2004, 2014 y 2015. Ahí pueden ver los datos, porque se ha hablado mucho sobre la matrícula y la evolución de la matrícula. En educación inicial, la matrícula aumentó de 2004 a 2014. En el mismo periodo se redujo la matrícula en enseñanza primaria, que pasó de 367.000 a 319.000 estudiantes. En la educación media básica, la matrícula en 2004 era 146.243 y en 2014 había aumentado solo a 151.420. En el segundo ciclo, la matrícula llegaba a 127.000 en 2004 y en 2014 era de 115.000. Y en la educación media técnica es el único caso donde realmente hay un crecimiento importante, se pasa de 65.000 a 81.000 en 2014. Si sumamos el total de alumnos, desde la educación inicial hasta la educación media técnica y no técnica, encontramos que la matrícula apenas aumentó en 10 años de 847.206 alumnos a 849.000, apenas 2.000 en 10 años. Si tomamos en cuenta solo la educación pública, es decir, la educación administrada por ANEP, se muestra una reducción de estudiantes que bajan de 708.000 a 649.000. Se redujo en más de 50.000 estudiantes. Por las dudas, si tomamos la información más reciente, el panorama de la educación 2015, publicado por el MEC,
y miramos los datos de la evolución de la matrícula desde primaria hasta educación media técnica y no técnica, la matrícula se reduce de 662.000 en 2004 a 644.000 en 2015, alrededor de 18.000 estudiantes menos. Y si solo tomamos en cuenta la matrícula de ANEP, esta se reduce en unos 35.000 estudiantes. De cualquier forma que se mida, la ANEP no ha aumentado el número de alumnos que tiene a su cargo, más bien lo redujo. Por lo tanto, es una auténtica falacia colocar en la matrícula la responsabilidad de los problemas de aprendizaje, de servicios, de calidad educativa. La matrícula de ANEP ha caído en el periodo, o al menos no ha aumentado. No importa la fuente que tomemos, no hay variaciones sustantivas en la matrícula. Pero miremos los vínculos funcionales, es decir, la cantidad de personas que trabajan en la ANEP. Del 2005 al 2015 pasamos de 53.500 a 84.500. Los vínculos laborales con la ANEP aumentan en más de 30.000, con una matrícula estable, alrededor de 650.000 estudiantes. Y el gasto real por alumno en el periodo que va de 2005 a 2012 aumentó significativamente en los tres subsistemas, duplicándose en términos reales. Pero la cantidad de personas, los contratos y el dinero aumentó muy por encima de la matrícula, muy por encima. No se explican los resultados pobres o directamente negativos que veremos en cobertura, trayectoria, egreso y aprendizaje. En conclusión, se mantuvo estable la matrícula total de la ANEP, se desmienten las teorías muy utilizadas de que la calidad se resintió por el aumento sustancial de la matrícula. Eso no es cierto, no resiste el análisis de las cifras concretas. A ANEP asisten menos estudiantes que en el 2004 en educación primaria y media y la calidad de la enseñanza, como veremos enseguida, es cada vez peor. Pero además aumentó el peso de la educación privada. Es decir, que durante el periodo de gobierno del Frente Amplio aumentó la tendencia a la privatización del sistema educativo. ¿Por qué? Porque en un periodo de crecimiento económico aumenta el número de hogares que puede pagar para mandar a sus hijos a la educación privada. Y como existe una mala evaluación sobre la calidad de la educación pública, entonces más familias hacen el esfuerzo y mandan a sus hijos al sector privado. No se engañen. Si en el último año ha habido un retroceso de la educación privada, tiene que ver con que ha habido un cambio también en el marco económico del país.